Buenos días, mis amados hermanos y amigos. Que el Señor les continúe bendiciendo. Qué bueno que el Señor nos permite alabarle y a través de los símbolos, también a través de estas canciones que hemos elevado a nuestro Señor. Quiero invitarles, mis hermanos, a que vayamos a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, su capítulo 12, y leemos a la altura del versículo 1. Romanos, capítulo 12, a la altura de su primer versículo, dice la palabra del Señor: Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Y no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar encomendándonos al Señor. Amante Padre Celestial, tú eres Dios de toda gloria, de todo poder, de toda majestad. Tú eres el Dios que ideó el plan de nuestra redención desde la eternidad y que ha derramado sobre su pueblo, su iglesia, las abundantes riquezas de su misericordia. Tu misericordia es abundante, tu misericordia, oh Señor, se ha revelado de diversas maneras en Cristo. Y tú nos has salvado y nos has perdonado. Y nosotros no somos dignos de esta gracia, de este perdón, de esta misericordia. Ayúdanos a estar atentos a tu palabra. Permite que podamos escuchar tu voz y que nuestros corazones y que nuestras mentes estén listos para recibir y obedecer tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos hable, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Mi hermano, ¿usted ha salido a las calles de su ciudad? Un lunes a las 7 de la mañana, parece que todo el mundo sale a la misma hora y a todo el mundo se le hizo tarde. Hay motoristas en la acera, hay motoristas robándose los semáforos, hay guaguas de conchos repletas de gente hasta las puertas, hay filas interminables de carros, autos en la lluvia, personas que no saben hacia dónde van, que no saben si pueden cruzar las aceras. Y si es un día lluvioso como lo que tuvimos esta semana, usted no se quiere imaginar el desastre que se arma en las calles de nuestro país. El tránsito dominicano es único en su clase, pero no es el único tipo de tránsito que es de locos. Aunque si hubiese una competencia del peor tránsito del mundo, es muy probable que nosotros estemos en el primer lugar. Mis hermanos, el tránsito es un reflejo de la manera en la que piensa el dominicano. El pensamiento de un pueblo le da forma a su cultura y dirige el accionar de una sociedad. En otras palabras, el dominicano maneja como maneja porque piensa como piensa, porque es como es. Lo es en la manera en la que va al trabajo y pide un chance, así también se roba un semáforo porque pide un chance. La forma en la que nosotros pensamos le da forma a lo que hacemos. La forma en la que nosotros pensamos le da forma a lo que hacemos.
Y eso no es diferente a los que estamos aquí en esta mañana dentro de esta capilla. Nuestra manera de pensar es lo que dirige nuestras acciones diarias. La forma en la que usted trabaja, la forma en la que usted se relaciona, la forma en la que usted reacciona a las noticias, la forma en la que usted cría a sus hijos, la forma en la que usted trata a su esposa e incluso su respuesta a la palabra de Dios cada domingo y cada día de la semana es un reflejo de cómo usted piensa. ¿Se ha usted detenido a reflexionar en esto? En que la manera en la que usted fue criado, sus costumbres, su nivel de estudios, su personalidad, su estado emocional, todo eso, mi querido hermano y amigo, proviene de su manera de pensar e influye en cómo usted recibe la palabra de Dios al momento de ponerse en contacto con ella. Muchas veces venimos a la iglesia con ideas preconcebidas, es decir, venimos con esa mochila que llamamos nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver el mundo. Y con esta mochila, con nuestra propia forma de ver la vida, cuando el predicador dice algo emocionante, aunque yo no lo entienda y yo veo que todo el mundo se emociona, digo amén. Aunque muchas veces ni siquiera estamos viviendo de acuerdo a eso que hemos dicho amén. Y cuando los muchachos tocan una alabanza que a mí me gusta, yo la canto con mucho ánimo, pero cuando ellos tocan una con esa música que solamente ellos entienden, yo no canto porque eso no va con mi manera de yo ver el mundo, no necesariamente porque no va con lo que dice la palabra de Dios. Todo eso, mis hermanos, tiene que ver con la manera en la que nosotros pensamos, con nuestras opiniones. ¿Es esto malo? No necesariamente, pero solo hay un problema. No siempre lo que Dios nos dice en su palabra va de acuerdo con la manera en la que usted y yo pensamos. Es más, la mayor parte del tiempo lo que Dios dice en su palabra va en contra de lo que usted y yo pensamos. Va en contra de nuestra crianza, de nuestra personalidad, de nuestro estado de ánimo y de nuestra forma de ver la vida. Porque Dios ha desplegado y derramado su manera de pensar en su palabra. Y entonces, ¿qué hacemos cuando nuestra manera de pensar se ve confrontada con la palabra de Dios? Yo le voy a decir lo que nosotros hacemos la mayor parte de cada domingo, de cada vez que nos exponemos a la palabra de Dios. ¿Usted sabe lo que hacemos? Lo que hacemos es que salimos por esa puerta y nos olvidamos de lo que el Señor nos ha dicho. Y cuando escuchamos la palabra de Dios, ponemos nuestra mente en automático, decimos amén, esperamos que se acabe el servicio, nos vamos a nuestra casa y de lunes a domingo vivimos vidas de acuerdo a nuestra manera de pensar y no de acuerdo a la palabra de Dios. ¿O no es así? ¿Cuántos buenos mensajes no hemos escuchado en este púlpito y no hemos aplicado a nuestras vidas? Y no hemos conformado nuestras mentes a lo que Dios dice, sino a lo que yo pienso, a lo que yo entiendo, a lo que yo digo que es la verdad y no a lo que Dios dice que es la verdad. Mis hermanos, dejemos que la palabra de Dios transforme nuestra manera de pensar. Mis hermanos, dejemos que la palabra de Dios transforme nuestra manera de pensar, porque para adorar al Señor con todo nuestro ser, nuestras mentes deben ser renovadas. Para adorar al Señor con todo, debemos dejar que Él cambie nuestra manera de pensar por la suya. Y solo podremos vivir en adoración genuina si nuestra mente es renovada constantemente por su palabra.
Nuestra adoración, mis hermanos, como acabamos de leer, incluye todo de nosotros. No es solamente venir el domingo a cantar, es mi diario vivir en obediencia a la palabra de Dios. Yo adoro no solo cuando yo canto, yo adoro por la manera en la que yo vivo. Y la manera en la que yo vivo va a decir a quién yo estoy adorando, si me estoy adorando a mí mismo o si estoy adorando al Dios verdadero. Nuestra adoración incluye todo. Es una vida de obediencia a Dios. Incluye cada aspecto de nuestras vidas y eso empieza por la mente, porque la forma en la que pensamos le da forma a lo que hacemos. En primer lugar, mis hermanos, una vida de total adoración, una vida transformada por el Evangelio, empieza por la mente. El pasaje que hemos leído es lo que se podría considerar como la mitad de la carta a los romanos. Y usted dirá, pero ¿por qué la mitad si esta carta tiene 16 capítulos? Bueno, fuera los capítulos, es la mitad del mensaje que el apóstol Pablo quería darle a los romanos en ese momento. Durante 11 capítulos, el apóstol Pablo estuvo desplegando de manera asombrosa las doctrinas del Evangelio. Les estuvo manifestando lo que ellos y ustedes y yo somos en Cristo. Les estuvo diciendo que el Señor nos justificó por medio de la fe, nos perdonó todos los pecados en Cristo, nos reconcilió consigo mismo, nos adoptó como sus hijos, nos ha dado su espíritu, nos hizo parte de su pueblo, eliminó todo indicio de condenación hacia nosotros, tanto así que ni la muerte puede con aquellos que han creído en Cristo. Entre muchas otras bendiciones. Y esto es lo que usted y yo podemos considerar como las misericordias de Dios. Cada aspecto del Evangelio que ha sido derramado sobre aquel que ha creído en Cristo, cada aspecto de gracia y bendición que hemos recibido al creer en Cristo, es lo que el apóstol llama las misericordias de Dios. Y es por eso que el versículo 1 dice, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios, por todo lo que yo les he dicho en estos 11 capítulos que contiene el mensaje completo de lo que Dios ha hecho en sus vidas a través del Evangelio. Por eso que el Señor ha hecho, yo les hago este ruego. ¿Y cuál es ese ruego? Bueno, este ruego no hay que entenderlo como por favor, te suplico. No, es un apóstol el que está hablando. Es el Señor a través de Pablo el que está animando, exhortando a estos hermanos. Este ruego se puede entender como el discurso que daba un capitán de un ejército antes de ellos ir a la batalla, cómo los esforzaba, como leyera nuestro hermano Josué hace un momento, esa oración que hizo el rey, no sabemos qué hacer y hacia ti miramos nuestros ojos. Este ruego son palabras de ánimo que llevan a la acción. Porque el apóstol durante 11 capítulos le estuvo diciendo a estos romanos la teoría del Evangelio. Y desde el versículo 3 hasta el capítulo 16 les va a hablar la práctica del Evangelio. Fíjese que es tanto así que en 321 versículos usted va a encontrar del capítulo 1 al 11, en esos 321 versículos que hay, solamente va a encontrar como 6 mandamientos. Y solo en el capítulo 12 hay 20. Hay 20. Y es porque la vida práctica comienza en este capítulo 12. El apóstol les va a invitar y nos invita, mis hermanos, con toda la autoridad apostólica que tiene, a mirar lo que Dios ha hecho, a mirar las misericordias de Dios. Y movidos por esa misericordia, por ese amor de Dios, nos anima a dedicarnos por completo, cuerpo, alma y espíritu a Dios. Este sacrificio del cual está hablando, que debemos de presentar nuestros cuerpos al Señor, este sacrificio se refiere a la totalidad de la persona. Cuando ella habla de cuerpo, no se refiere solamente a nuestra parte física. Cuando habla de cuerpo, habla de todo el ser, de toda la persona. ¿Usted quiere saber por qué? Porque para hacer todo lo que usted hace, usted necesita su cuerpo. Incluso para llevar a cabo sus pensamientos, usted necesita su cuerpo. Y este es un sacrificio vivo porque ya no tenemos nosotros que ir al altar y sacrificar un animal. El Señor no nos está pidiendo que sacrifiquemos nuestras vidas, quizás no a todos nosotros, es porque Cristo entregó su vida por nosotros.
y Cristo nos dio vida a través de su sacrificio. Es un sacrificio vivo por la vida de Dios que ahora tenemos los que hemos creído en el Señor. Pero también es un sacrificio santo, porque ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros nos santificó, nos apartó para Dios, y ahora el sacrificio es santo porque es dedicado a Él y es agradable, es aceptado por Dios, porque Él mismo nos hizo aceptos en el amado que es Cristo. Es por eso que Pablo dice que presentemos nuestros cuerpos, la totalidad de nuestro ser, en sacrificio vivo, porque Cristo murió y nos dio vida, santo, porque Él nos apartó para Él, y agradable a Dios, porque ahora somos aceptos en Cristo. Eso es lo que dice el versículo 1. Este sacrificio, esta entrega, tiene que ser motivada, mis hermanos, luego de nosotros considerar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Pablo le está hablando a gente salva, a que mire la cruz, a que mire la obra de la gracia de Dios que lo salvó, a que mire cada detalle de lo que Dios ha hecho y en lo que Dios nos ha transformado en Cristo. Y a partir de esa base que es el Evangelio, nosotros ser motivados, nosotros ser movilizados, nosotros ser motorizados para entregar nuestras vidas en adoración completa a Dios. Por eso, mi querido amigo, tú que estás aquí en esta mañana, no puedes adorar a Dios en espíritu y en verdad si aún no has recibido a Cristo como su Salvador. Porque solamente aquellos que han sido regenerados por el Espíritu Santo y han sido llevados a creer en Cristo y han entregado sus vidas a Cristo y han recibido el perdón por medio de Cristo y han comprendido que solo por Cristo pueden tener vida eterna, solo ellos pueden adorar a Dios en espíritu y en verdad. Si tú no tienes a Cristo, no hay manera en la que puedas adorar. Y si tú tienes a Cristo, no hay excusa para no adorar. Contemplar la obra de Dios, mis hermanos, nos motiva y nos moviliza a adorar al Señor con todo. No el domingo, no en el culto, con todo. Y la entrega total es la consecuencia lógica de una vida redimida. Fíjense que el versículo 1 culmina diciendo que este sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, es nuestro culto racional. Es el culto auténtico. Es el culto inteligente. No está diciendo que el culto inteligente es ir a la iglesia todos los domingos, aunque eso es bueno. No está diciendo que el culto inteligente es dar ofrendas en grandes cantidades, aunque eso es bueno. Está diciendo que el culto inteligente, que el verdadero culto espiritual es entregar la vida por completo al Dios que nos ha salvado. Porque muchas veces damos el dinero que está en nuestros bolsillos, pero no entregamos ese pecado que está escondido. Muchas veces venimos y cantamos, pero del lunes a domingo nuestra vida no canta una alabanza a Dios, solamente en nuestros labios. La entrega total es el culto inteligente, es el culto que Dios aprueba, es el culto que Dios espera. Y una persona que se ha entregado totalmente, entonces, ha contemplado la grandeza del Evangelio. Y esa entrega total es una obediencia diaria a Dios. En cada aspecto de tu vida, hermano, adora a Dios. No importa cuántos cultos usted asista o cuántos himnos que usted entienda son los correctos que deben de cantarse en el culto de comunión, si no hay una entrega total, no importa qué tan correctamente doctrinal sea el himno que usted cante, usted es un hereje en su vida. Porque el Señor espera una vida que esté alineada con su voluntad. Si no hay una entrega total de su cuerpo, su mente, de su espíritu, si no hay una entrega total de cada aspecto de su vida, su adoración no es auténtica, no es espiritual, no es inteligente. Es una adoración bruta. La entrega total es una obra continua en el interior del creyente, realizada por el Espíritu de Dios,
que se refleje en el exterior de su vida. Una vida que se ha entregado a Dios. La entrega total, mi hermano, es una obra continua en el interior del creyente. Y esta obra la realiza el Espíritu Santo a través de la palabra. Y se refleja en el exterior, en lo que usted hace. Eso es lo que es una vida entregada a Dios. Usted podrá ser el peor cantante, usted podrá ser el peor músico, usted quizás no sepa leer mucho, pero si su vida está entregada a Dios, usted es un verdadero adorador. ¿Es así? De esto, mis hermanos, podemos concluir que una vida entregada es igual a una mente renovada. Una vida entregada a Dios es igual a una mente renovada. Porque recuerde, la forma en la que pensamos le da forma a lo que hacemos. La forma en la que pensamos le da forma a lo que hacemos. Fíjese lo que dice Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Como es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y el apóstol lo dijo en Romanos capítulo 1, mostrando cómo el pensamiento del hombre impío lo llevaba a hacer acciones que desagradan a Dios, o lo llevan a hacer acciones que desagradan a Dios. Fíjese lo que dice Romanos 6:19, por ejemplo. Romanos 6:19 nos dice: Pablo, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaron sus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presenten sus miembros para servir a la justicia. Hablando de cómo pensaba el hombre antes de Cristo. Fíjese también cómo dice el capítulo 1, versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Para qué? Para hacer cosas que no convienen. Primero la mente fue reprobada y después hicieron cosas que no convienen. La adoración empieza por la mente. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 nos dice lo siguiente: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La adoración, mis hermanos, empieza por la mente. Y es por eso entonces que podemos pasar al versículo 2, que nos dice: no se conformen a este siglo. No se conformen a este siglo. ¿Qué queremos decir con eso? Bueno, que si la adoración empieza por la mente y yo quiero adorar a Dios con todo, mi adoración y mi mente, que empieza en mi mente, no puede tomar las formas del mundo. Y este verso continúa el ruego. En el original hay un y antes del no, y dice: y no se conformen. ¿Y qué quiere decir conformarse al mundo? Quiere decir no tomen el esquema del mundo, no se amolden al mundo. Y esto se refiere a tomar la apariencia exterior de algo, aunque tú no seas ese algo. Y se lo voy a poner en un ejemplo más claro. Vamos a pensar en una madre que está haciendo una masa de harina para preparar unas ricas galletas, como hace mi esposa. De verdad, ella la hace muy buena. Y ella está preparando la masa para las galletas y hay un niño de 5 años y ella pone la masa en la meseta y su hijo de 5 años ve la masa y piensa que es masilla y empieza a jugar con la masa y a darle la forma que él quiere. Él no sabe que la masa es para hacer galletas, él piensa que la masa es masilla para jugar. Y mi hermano, mi hermana, esto es precisamente lo que sucede cuando un cristiano quiere tomar la forma del mundo. Los ingredientes que Dios puso en tu corazón no es para que el mundo y el diablo jueguen contigo y te den la forma que Él quiere, como un niño de 5 años hace con masa para galletas. El Señor quiere cocinar una galleta espiritual de adoración en tu vida. El Señor quiere que el olor fragante de su gloria que Él ha puesto en ti sea reflejado en ti, que tú entres al horno de su palabra y seas conformado según su voluntad y no según la voluntad de este mundo. Eso es lo que quiere decir.
No tomemos la forma del mundo. No tomemos la forma del mundo. Mis hermanos, el creyente que imita las cosas de este mundo, aunque por fuera parezca una cosa, por dentro tiene los ingredientes del cielo y no está supuesto a parecerse al mundo. Dios nos hizo nuevas criaturas para que vivamos para la gloria de Dios, no para ser un juguete de este mundo. Ahora, ¿cómo una persona se amolda al mundo? Porque muchas ideas pueden surgirnos en este momento. Y yo, por mi manera de pensar, puedo decir, no, porque amoldarse al mundo es esto y amoldarse al mundo es esta cosa. Bueno, lo primero es, uno se amolda al mundo siguiendo sus costumbres, siguiendo sus corrientes, adoptando sus valores, sus formas de pensar y de hacer las cosas, buscando lo que el mundo busca y con las estrategias que el mundo las busca, entreteniéndonos de la forma en la que el mundo se entretiene, conduciendo los vehículos como el mundo los conduce, usando el tiempo libre como el mundo usa su tiempo libre, criando a nuestros hijos como el mundo cría a sus hijos. Y esto no necesariamente tiene que ver con abusar de sus hijos, sino usando estrategias como la crianza positiva, que no tiene nada de bíblico, donde a un muchacho no se le puede dar ni siquiera una pela. Cambiando nuestra forma de ver el matrimonio de una forma bíblica a una forma mundana, donde la mujer no se somete a su marido y el marido no ama a su esposa. Tratando las cosas santas con desprecio. Y ver a los hermanos que quieren vivir de manera santa como ridículos y religiosos. Una búsqueda incesante de lo que está permitido, como yo puedo hacer esto siendo cristiano, y no buscar lo que realmente agrada a Dios. Mis hermanos, no miremos al extremismo en tu diario vivir. ¿Qué significa adoptar la forma del mundo? Fácilmente adoptar la forma de pensar del grupo, y como el grupo dice que eso es bueno, bueno, no puede ser tan malo. O simplemente decir, bueno, es que eso no es tan malo, aunque la Biblia dice que es pecado, pero eso no es tan malo si tú lo miras de esta manera. Hacer lo que a mí me parece bien, porque la opinión popular no lo mira como algo mal, como vender tu cédula en las elecciones, por ejemplo. Consumir lo mismo que el mundo consume. Si hay una película en Netflix que tiene escenas pornográficas, que tiene escenas LGBTQ, porque casi todas las películas de Netflix tienen eso, verla como que eso no hace nada. Adoptar las ideas del mundo que son contrarias a las ideas de Dios, sea una idea política que apruebe el aborto, que apruebe el matrimonio homosexual, pero como van a dar más dinero para la educación, yo voy a votar por ese candidato. Eso es adoptar las ideas del mundo. Fragmentar las áreas de nuestra vida y decir, no, porque en mi vida secular y en mi vida espiritual, eso no es bíblico, mi hermano, porque lo que acabamos de leer en el versículo 1 dice que presentemos todo nuestro ser a Dios. Usted no tiene una vida secular y una vida espiritual, usted le pertenece a Cristo, toda su vida es espiritual. Su cuerpo, su mente, su espíritu, todo lo que usted hace es espiritual, mi hermano. Y esa fragmentación, yo dividir mi vida y sectorizar, mire, este bolsillo es para lo espiritual, este bolsillo para lo secular, eso es del diablo, mi hermano. Eso no es de Dios. Eso es lo que le da chance a usted para decir que tiene dos vidas, cuando realmente usted solamente tiene una y es Cristo. En una sola palabra, mi hermano, amoldarse al mundo, tomar su forma, es tener la misma cosmovisión, o sea, la misma forma de ver el mundo que tiene toda la gente. Y lo único que lo diferencia sea que usted viene todos los domingos aquí a la iglesia y se abstiene de algunas cosas.
Pero muchas veces la manera en la que estamos criando a nuestros hijos es la misma manera en la que el mundo está criando a nuestros hijos. Yo lo mando a la escuela de inglés porque todos los muchachos van a la escuela de inglés. Lo mando al play porque quiero que sea un pelotero, así como todos los del barrio quieren que sus hijos sean peloteros. Eso no es pensar ni criar como Dios quiere que usted críe a sus hijos. Dios no quiere que usted críe hijos peloteros, Dios quiere que usted críe hijos creyentes. Y si un día su hijo le dice que quiere ser misionero, no le diga, tú vas a pasar trabajo, dile, yo voy a orar por ti. Porque la gente del mundo es la que piensa que está criando muchachos para que ellos generen dinero y no para la gloria de Dios. Y esto quizá usted no esté de acuerdo, sorpresa, esa es la forma de pensar a la que yo me refería al principio. Que nosotros venimos a la iglesia y escuchamos cosas que no van de acuerdo con nuestra forma de pensar y por eso las rechazamos inmediatamente. En este momento, mis hermanos, está pasando una batalla en la mente de mucha gente. Porque usted ahora está luchando con su forma de pensar y con lo que Dios le está diciendo. Y la decisión es suya, mi hermano. La decisión de renovar su mente en este momento es disponerse a escuchar lo que Dios dice o lo que su opinión dice. Déjate transformar por la palabra de Dios. La cosmovisión del mundo, la manera de ver la vida como el mundo la ve, viene de algo tan sencillo como pensar en robarse un semáforo, que no está mal, muchos piensan que no está mal, hasta robarse la luz, o buscar que un hijo suyo se case con una gringa para que le den una visa y él no pase trabajo. Esa es la forma de actuar del mundo y por lo tanto, para muchos que están aquí presentes, es su forma de pensar. Que solo piensan en el progreso y buscan lo que sea y hacen lo que sea para alcanzar ese sueño americano o ese sueño dominicano de hacerse profesional, cueste lo que cueste, tenga yo que sacrificar mi tiempo con el Señor, mi comunión con los hermanos. No, porque él está trabajando, él no vino a la iglesia hoy. No, porque él está en la universidad, él está haciendo tarea, él no pudo venir a la iglesia hoy. Mi hermano, él se va a graduar en la universidad del infierno. Porque su manera de ver la vida es mundana, no cristiana. Esa es la forma de actuar del mundo y por lo tanto es la forma de pensar de muchos que estamos aquí en esta mañana. El mandamiento es claro, no nos adaptemos a las formas del mundo. No aparentemos ser en el exterior lo que se supone no somos en el interior. El Señor ha hecho una gran obra de salvación en nuestras vidas y el contemplar esa gran obra de salvación, el contemplar las misericordias de Dios, debe llevarnos a entregar nuestras vidas por completo en adoración a Él. Y eso empieza por la mente. Ahora, tenemos que diferenciar qué es mundano. Mi hermano, lo mundano es todo aquello que la Biblia describe como pecado. La exhortación del apóstol no se refiere a modas, a forma de hacer las cosas o a herramientas, sino a la influencia pecaminosa del mundo en las cosas que pensamos y hacemos. Fíjese, no se refiere a una moda, no se refiere a una herramienta nueva que haya salido, no se refiere a una forma específica de hacer la cosa, se refiere a la influencia pecaminosa del mundo. Y nosotros tenemos que ser cuidadosos de no caer en el extremismo, ni del legalismo, ni tampoco de la liviandad. Porque nosotros somos muy dados a mirar una tendencia del mundo y decir, eso es pecado. Puede ser un celular, la forma de vestir, incluso la forma de hablar y decir, no, eso es pecado porque eso es nuevo. Eso es pecado porque esa es la forma de vestir que no se usa en mi iglesia. Mi hermano, lo que nosotros necesitamos aprender es a identificar lo que es pecaminoso y distinguirlo de una tendencia. Y eso solo lo podemos hacer si la palabra de Dios guía nuestros pensamientos. Mis hermanos, el celular no es pecaminoso, pero usted puede usarlo con motivos pecaminosos. La manera en la que usted lo use puede ser pecaminosa, pero el aparato en sí no es pecaminoso. La ropa o las modas no necesariamente son pecaminosas, pero hay vestimentas que incitan al pecado.
y que son motivadas por intenciones pecaminosas, que pueden ser de tropiezo a los hermanos. Cierta forma de hablar no es pecaminosa, pero nosotros sabemos que hay palabras que provienen de pecado, incluso si no son malas palabras. Hasta un te quiero puede provenir de un corazón pecaminoso, porque ese te quiero puede ser una mentira. Mis hermanos, no tomar la forma de este mundo se refiere a no adoptar sus ideas, filosofías, actitudes, valores y costumbres que promueven el pecado. Por más sencillo y sutil que yo lo vea, si promueve el pecado, si no pasa la prueba de la palabra de Dios, eso es mundano, aunque suene cristiano. Porque hay muchos hermanos aquí que prenden la radio y escuchan mensajes de la palabra con una cosmovisión mundana, que dicen que el Señor te va a bendecir y te va a dar todas las bendiciones terrenales que tú quieras. Eso es mundano. Por más santo que se escuche el varón, por más cristiano que suene, si no está proclamando el mensaje verdadero de la palabra de Dios, eso es satánico, eso es mundano, eso no es conforme a la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios no es nuestra prosperidad, es nuestra santificación, dice la palabra. Por sutil que parezca, por sencillo que parezca, desde un todo el mundo lo hace, hasta eso no tiene nada de malo. Nosotros todos tenemos que evaluarlo a la luz de la palabra de Dios. Y a la práctica tenemos que llevarlo al buscar la gloria de Dios. Cuando usted no encuentre un mandamiento expreso en la palabra, pregúntese, ¿eso le da gloria a Dios? ¿Eso le da gloria a Dios? Es tan fácil, mis hermanos, caer en la trampa de este mundo, tan difícil de detectar, que hay creyentes que entienden que es un pecado que una mujer use un pantalón de cualquier tipo. Puede ser un pantalón que la cubra bien y que no provoque el pecado, pero ellos no ven como pecado vender su cédula o estafar a algún hermano con un mal negocio, o meterlo de garante en un préstamo sin decirle, o endeudarse por gastar en sus placeres y luego decir que están en una prueba, pero fue que usted se metió por su malo deseo, no fue porque usted se metió en una deuda por una necesidad. Y nadie ve eso como pecado. Y después hay que ayudar al hermano y sacarlo de la deuda que él se metió, porque se quería meter en un vehículo del año. Pero fue su mal deseo en su corazón que lo movió a hacer eso. Porque él vio que todo el mundo se metía en un préstamo para comprar un vehículo, pero no buscó la dirección del Señor. Mis hermanos, es muy fácil ver el pecado en una pantalla de un pantalón o algo más, pero es tan difícil verlo en los problemas en los que nosotros mismos nos metemos por pensar como el mundo. Por pensar como el mundo. La manera del pensar del mundo nos puede arropar fácilmente. Desde un devocional frío en la mañana hasta un celular súper caliente porque no lo hemos soltado ni siquiera en medio del culto. El devocional es frío, pero el celular está caliente porque nuestras manos no lo han soltado. Y es la manera en la que el mundo influye en nuestra forma de pensar. Eso no es entregarlo todo al Señor, mi hermano. Eso no es un sacrificio vivo. Eso es llevar nuestros miembros a los ídolos. Muchas veces nuestra forma de hacer las cosas no son cristianas, son dominicanas. O son Peña, o son Paulino. Muchas formas de pensar tienen el apellido nuestro, pero no el nombre de Cristo. Vivimos cargados de supersticiones, comprándole un talismán a nuestro bebé para que no le caiga mal de ojo, pero no lo traemos a presentar al Señor, no oramos por ellos, no hacemos el devocional con ellos, pero tiene su guillito. Esa es una manera de pensar mundana. Y a veces ni siquiera consideramos a Dios para tomar nuestras decisiones. Evaluamos nuestras decisiones por la cantidad de dinero que nos va a pagar un trabajo, por qué tan conveniente sea para mí, para mi persona, y no qué tanto el Señor es glorificado. Cuando lo hacemos así, estoy seguro que muchas veces lo hemos hecho así,
no glorificamos a Dios y estamos pensando de manera mundana. Mis hermanos, una iglesia que se casa con el espíritu de la época se va a quedar viuda en la siguiente. Una iglesia que se casa con la manera de pensar de su época, de su cultura, se queda viuda en la siguiente. Ahora bien, hay una acción a la que se nos invita en el versículo 2, y es no solo a no conformarnos al mundo, sino a transformar nuestra mente, a transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Pablo no está diciendo, no hagan esto y quédense frisados ahí sin hacer nada. Él dice, transfórmense por medio de la renovación de su mente. Déjense transformar en el interior por la renovación de la mente. Y esto se refiere no a una renovación para salvación, porque recuerde que él está hablando con gente salva. Se refiere a la santificación que el Espíritu Santo obra en nosotros en el momento de convertirnos. Ahora, ¿cómo usted renueva su mente? Primero, esta transformación a la que se refiere es totalmente opuesta al conformarse. Recuerda que decía que tomaba la apariencia externa. La transformación viene de la palabra metamorfosis, y esta palabra metamorfosis se refiere, mi hermano, a la transfiguración. ¿Recuerda la transfiguración del Señor? ¿Qué fue lo que se vio ahí? Cuando el Señor se transfiguró, no fue de afuera hacia adentro. Lo que había dentro del Señor transformó su apariencia, y es lo que debe de pasar en el cristiano. Lo que usted es en Cristo es lo que tiene que salir, y esa es la transformación que debe de surgir en nosotros. Empieza desde adentro, o más bien desde adentro hacia afuera. ¿Cómo renovamos entonces nuestra mente? Exponiéndonos constantemente a la palabra de Dios. Exponiéndonos constantemente a la palabra de Dios. Dice el Salmo 119, 130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Y esta, mis hermanos, es una obra que el Espíritu Santo realiza al ver la actitud dispuesta de nuestro corazón. El pasaje se puede traducir como déjense transformar por el Espíritu. Pero ese déjense transformar es primero poner el corazón dispuesto para que el Espíritu Santo haga la obra por medio de su palabra. En 2 Corintios 3:18 nosotros podemos ver esta obra, cómo el Señor nos rescata. 2 Corintios 3:18 dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor somos transformados. Esa es la misma palabra de Romanos. De gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La obra que Cristo hizo por nosotros cuando nosotros escuchamos el Evangelio nos transformó a la imagen de Cristo. Así inició nuestra salvación. Pero esa salvación continúa un proceso de santificación por medio de la misma palabra de Dios. Mi hermano, no esperes vivir una vida de santidad, vivir una vida transformada si tú no lees la palabra de Dios. No esperes vivir una vida transformada si tú no te expones a la palabra de Dios. No esperes crecer para el Señor si tú no contemplas cada día tu rostro en la palabra del Señor. La palabra de Dios es la herramienta del Espíritu para realizar esta obra de santificación. Fíjese que 2 Timoteo 3, 16 al 17 nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, en justicia. ¿A fin de qué? De que el hombre de Dios sea, ¿qué? Sea perfecto, dice primero. Y esa palabra perfecto es la misma que nosotros encontramos al final del versículo 2. Completo, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando usted renueva su mente en la palabra de Dios, cuando usted se deja transformar por la palabra de Dios, entonces usted está completo, maduro y puede experimentar, comprobar la voluntad de Dios, que siempre es buena, que siempre es agradable, que siempre es perfecta. Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu que penetra hasta partir el alma y las coyunturas y los tuétanos. Pero fíjese que dice, y discierne los pensamientos. ¿No le ha pasado que usted viene al culto
Y a veces el Señor, por medio de la predicación, dice algo que usted está viviendo. Y nadie le ha dicho al predicador lo que usted está viviendo ni lo que usted está pensando. Y a veces usted está haciendo su devocional, está leyendo la palabra, y justamente el Señor le habla de una situación que le ha estado preocupando. La palabra de Dios discierne los pensamientos, penetra el corazón y hasta lo más profundo de nuestro ser. Y constantemente, mis hermanos, la palabra nos exhorta a usar correctamente nuestra mente. Filipenses 4:8 nos invita a pensar en todo lo justo, en todo lo puro, todo lo honesto. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Si no saturamos nuestras mentes de la palabra de Dios, no habrá transformación. Dice el famoso pastor John MacArthur en un momento: muchos libros pueden informarte, solo la palabra de Dios puede transformarte. Porque nosotros muchas veces pensamos que hacer muchas actividades y mucho culto traen transformación. No, mi hermano, solo la palabra de Dios trae transformación. La iglesia puede tener actividades todos los días y su matrimonio va a seguir igual. Su hijo no va a mejorar porque haya mucha canción y mucho brinco y mucho salto. Si la palabra de Dios no es la luz a la que nos exponemos constantemente, vamos a vivir en tinieblas. Salmo 119:7 dice: cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. No una hora, no media hora, todo el día. Todo el día. ¿Qué pasaría en nuestras vidas si meditáramos más en la palabra de Dios? Si viéramos menos películas, si no nos desesperáramos tanto por ese juego de basquetbol que va a estar muy bueno esta noche. Si yo no sacara tanto tiempo para otras cosas que no glorifican a Dios. Cosas que muchas veces son buenas, pero que no ameritan que yo dedique tanto tiempo. ¿Qué pasaría en mi vida si yo me exponiera más a la palabra de Dios? ¿Qué pasaría en tu vida, mi hermano? Quizás no vas a entender todo, pero algo vas a entender. Quizás no lo vas a obedecer todo, pero algo vas a obedecer. Pero sí te aseguro, no serás el mismo, serás transformado. Nosotros nos convertimos en aquello que contemplamos. Nos convertimos en aquello a lo que nos exponemos. Nos convertimos en aquello a lo que adoramos. Somos aquello en lo que pensamos, mi hermano. Y si constantemente yo pienso en la palabra de Dios, adivine, usted va a empezar a obedecer. La palabra de Dios constantemente nos exhorta a la búsqueda del conocimiento de la sabiduría de Dios. En Santiago nos dice que en medio de las pruebas pidamos sabiduría, que miremos atentamente a la ley de Dios como si fuera un espejo. En 2 Pedro nos dice que añadamos a nuestras virtudes conocimiento. En Colosenses capítulo 3 versículo 1 nos llama a mirar a Jesús que está en los cielos, y también nos dice que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría de Dios. En Proverbios nos invita a adquirir una y otra vez conocimiento más que oro y plata. El primer gran mandamiento nos insta a amar a Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra mente. Dice Jeremías 9:24: mas el que se gloríe, gloríese en esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. La oración de Pablo por los efesios era que ellos pudieran comprender cuál es la altura, la anchura y la profundidad del amor de Cristo. Mis hermanos, nuestro culto de oración tienen que estar plagados por pedirle al Señor que nos dé sabiduría y nos permita cada día saturarnos más de la palabra de Dios. Y así podremos comprobar la voluntad de Dios. Más que eso, Jesucristo, que es la palabra de Dios encarnada, Él nos ha dado a conocer al Padre, a quien nadie ha visto. Él es la imagen del Dios invisible. La fe cristiana, mi hermano, no es una fe irracional, es una fe inteligente en el Dios verdadero. Y el adorar a Dios es una entrega total por haber conocido sus misericordias. Ese es nuestro culto racional, porque nuestra fe empieza por la mente, nuestra fe es racional. Se trata de conocer a Dios y de ser conocidos por Él. No se trata de brincar y cantar, se trata de conocer a Dios.
Y luego entonces de que hay un cambio en la manera de pensar, está el llamado a actuar, a obedecer. Pero primero el Señor tiene que transformar nuestras mentes. Eso es lo que vemos en Efesios 4:17, versículos 22 al 24, donde Pablo le habla de que primero renueven su mente y después se vistan de Cristo, del nuevo hombre. Y es lo que vemos aquí, desde el versículo 3 del capítulo 12 hasta el capítulo 16, mis hermanos. Pablo les está diciendo, luego de que ellos han renovado su mente, ¿qué deben de hacer? ¿Y sabe cómo empieza el versículo 3? Diciendo, primero cambia la manera de pensar acerca de ti mismo. Si tú tienes un alto concepto de ti mismo, cambia eso y piensa de ti con cordura, con cordura. Y por último, la mente transformada comprueba la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y cuando habla de que es buena, se refiere a que no me hace daño, es beneficiosa, a que es agradable, a que es aceptada por Dios y a que es perfecta, a que cumple los propósitos de Dios. Se lo voy a decir de una manera más llana quizás. Nosotros no sabemos ese versículo de Salmo 37, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero para que el Señor te conceda las peticiones de tu corazón, primero tú tienes que deleitarte en el Señor. Primero tu mente tiene que alinearse con la mente de Dios. Y todo lo que Dios te dé va a ser según su voluntad. Y a ti te va a agradar porque tú te estás deleitando en Dios. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar para que vivamos vidas de adoración completa? Tenemos que alinear nuestras mentes con la voluntad de Dios que está expresada en su palabra. Mis hermanos, dejémonos transformar por la palabra de Dios. Tenemos poco tiempo ya, pasamos del tiempo. Hay mucho que decir, pero no hay tiempo. Solo puedo dejarles con estas palabras. Cuando nuestras mentes sean transformadas, conoceremos la voluntad de Dios y viviremos como Dios quiere. Pero eso solamente va a pasar cuando nuestras mentes sean transformadas por la palabra de Dios. Dejemos que Dios nos transforme con su palabra, mis hermanos. Dejemos que Dios nos transforme con su palabra. Vamos a orar. Amante Padre, gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos estar aquí en esta mañana y escuchar tu voz, hablarnos. Ahora queremos que nos ayudes a obedecerte, que nos podamos exponer a tu palabra y dejar que ella nos transforme y que podamos vivir vidas que te glorifiquen y te exalten. Nos encomendamos a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor lo bendiga, hermanos.